Hola, mi nombre es Carol Mariana Peña Rodríguez, grado séptimo E, y hoy voy a hablar acerca del Imperio Carolingio. ¿Qué fue? Fue fundado por Carlos Martel, el cual fue mayordomo hijo de Pipino Erestial, enfrentó diferentes invasiones y en el año 732 enfrentó la penetración árabe en Europa. Los enfrentó en los Pirineos, en la batalla de las Poitiers, conteniendo el avance musulmán en Europa. Pipino el Breve, segundo hijo de Carlos Martel, se convirtió en mayordomo del palacio y destituyó al último rey holgazán de la dinastía merovingia, y fue proclamado rey por una asamblea de nobles en Soissons, acto que fue apoyado por el Papa. Después de la muerte de Pipino el Breve, el reino se dividió entre Carlomán y Carlomagno. Permaneció en el trono del reino, pero desgraciadamente Carlomán murió. Carlomagno, el cual fue coronado rey de los francos tras la muerte de su hermano Carlomán, realizó más de 50 campañas militares con la finalidad de restaurar la unidad territorial del antiguo Imperio Romano, siendo uno de los monarcas más notables de la Edad Media. ¿Dónde se ubicó? En Europa Occidental, pero su núcleo era Francia. Para poder conquistar el territorio de Europa Occidental, el cual estaba gobernado anteriormente por los merovingios, Carlomagno ganó varias batallas cuyos territorios fueron conformando su imperio. ¿Cómo era la economía y sociedad? La economía se basaba en la producción agrícola y también se practicaba la ganadería. Los territorios del imperio producían lo necesario para alimentar a sus habitantes. El imperio basaba su economía en la subsistencia. Sin embargo, el hecho de que no existieran reservas de alimentos trajo graves consecuencias, tales como hambruna y epidemias. Predomina un modo de producción feudal y explotación de los campesinos y su clase predominante era terrateniente. La sociedad. Había escasa población y se dividía en privilegiados y no privilegiados. Los privilegiados tenían privilegios económicos, sociales y territoriales. Estos eran rey, emperador, clero y caballeros. Los no privilegiados no poseían los mismos privilegios. Estos eran campesinos, trabajadores de tierra y artesanos, etc. ¿Cómo era su organización política? Este imperio fue regido por leyes capitulares. Está dividido en provincias con cierta autonomía, las cuales eran condados, provincias interiores bajo la responsabilidad de un conde, marcas, provincias fronterizas militarizadas bajo la responsabilidad de un marqués, ducados, unión de varios condados que estaban a cargo de un duque, eran iguales en jerarquía a Carlomagno, nisi domisi, que fiscalizaba en nombre del emperador. Los condados y marcas estuvieron bajo el control de este. Religión e idioma. Su religión era el cristianismo, que era una religión monoteísta en la que se siguen las doctrinas y enseñanzas de Jesús, y su idioma era el latín. ¿En qué consistió su educación? La Iglesia Católica estaba encargada de la educación. Existieron 3 tipos de escuelas: escuelas palatinas y catedralicias, donde se educaba la nobleza; escuelas conventuales, donde se educaba el clero; escuelas parroquiales, donde se educaba el pueblo. Fin del Imperio Carolingio. Muere Carlomagno en el 814 y empieza la desintegración del imperio. Le cede el gobierno a su hijo Luis el Piadoso. Realizó la división del imperio entre sus hijos a través del Tratado de Verdú. Lotario, Italia; Carlos el Calvo, Francia; Luis el Germánico, Alemania; y Lotario Luis y Luis el Germánico se aliaron con el papado y se creó el Sacro Imperio Romano. Relación e importancia del Imperio Carolingio en la actualidad. Se relaciona con economía, ya que, aunque no sea un modo de producción feudal, se hacen actividades agrícolas y ganaderas. La diferencia de clases sociales. Los ricos tienen más privilegios que los pobres, como la educación. En la actualidad predomina la religión del cristianismo en algunos países. Gracias.